Este primer episodio va a estar dedicado a la documentalista chilena Maite Alberdi. Su obra es realmente fascinante y te la voy a contar a continuación. Comenzamos un nuevo episodio. Mi nombre es Candela Chila y estás escuchando Conversaciones con un perro dormido, un podcast de Super 8 Ediciones. En su última película, El lugar de la otra, que es su primera obra de ficción, Alberdi experimentó las diferencias en el método de trabajo, tanto en el rodaje como en la producción. Tener el control, crear y resolver cosas son cuestiones que en el mundo del documental no son del orden de lo posible. La exploración de otros géneros, formatos y técnicas seguramente impactarán en los documentales por venir, y probablemente estas experiencias irán enriqueciendo la ya renovada mirada cinematográfica que Alberdi plasmó en su obra hasta el momento. Este episodio se propone justamente esto: recorrer su especialísima concepción y conceptualización del documental, un escenario al que siempre vuelve, incluso en El lugar de la otra, que si bien es ficción, se basa en historias reales. Evidentemente hay un hilo invisible que siempre conecta la cinematografía de Alberdi con el universo del documental. Pero empecemos por el principio. Maite Alberdi Soto nace en Santiago de Chile en 1983. Se forma en las artes visuales y en la comunicación social. Su experiencia en la realización se va gestando y desarrollando en distintos rubros de la industria. Se prueba en el montaje y en la producción. Hará trabajos como sonidista y como directora de fotografía. Un film en particular la influenciará de forma definitiva, y a partir del que profundizará su interpretación del naturalismo. Esa película es La Ciénaga, de Lucrecia Martel. Desde el inicio fue hacedora de múltiples distinciones de la industria y logró un rapidísimo reconocimiento internacional. Pero toda esta atención para Alberdi es importante en función de que sus películas puedan llegar a más personas y, en definitiva, para poder seguir haciéndolas. Comienza en el largometraje documental con la película El Salvavidas, estrenada en el año 2011. Ya desde esta película, uno de sus primeros trabajos, se puede entrever ciertas tesis sobre el género documental que irá puliendo con el correr de su filmografía. Sintéticamente, el núcleo del relato se centra en el día a día de un salvavidas que trata de evitar cualquier situación que lo ubique en el agua, a la que le tiene pavor. Después, con la película La Once, su segundo largo, se posiciona en los más diversos festivales. Probablemente sea su trabajo más personal. Con su cámara acompaña durante años las reuniones que su abuela realizaba con sus amigas del colegio. Estas citas de té, dulces y amistad se repitieron de manera religiosa durante más de 6 décadas. Y su filmografía continúa con Los Niños, estrenada recién en el 2016, es el retrato de un grupo de jóvenes adultos con síndrome de Down, que insisten en poder independizarse, en poder amar, en poder aspirar a una vida plena, en un contexto social que los ignora y los infantiliza. Se trata de una realización seria y sensible que se aleja de cualquier sesgo pedagógico. La cámara no está ahí para salvarlos, ni para hacer disquisiciones didácticas, ni siquiera está ahí como plataforma de protesta. Está ahí registrando lo que ya son y a lo que ya aspiran vivir. Luego viene en orden temporal El agente Topo en el 2020 y La memoria infinita en el 2023, que estas dos reseñaré un poquito más adelante. Y su última película hasta la fecha, la mencionada ficción El lugar de la otra. Además de estos 6 trabajos, tiene en su haber varios cortometrajes y colaboraciones como realizadora. Las peluqueras es un corto del 2008 y Yo no soy de aquí, estrenado en el 2016. En este anticipa 2 temas que abordará en El agente Topo y La memoria infinita, que es la vejez y la memoria. En el 2023 dirige Soy Tierra, un documental con un formato más tradicional que reflexiona sobre la naturaleza y el cambio climático.
Y también durante el 2023 colabora con la docuserie Libres de Reír, junto a la comediante mexicana Sofía Niño de Rivera, que se propuso abordar el humor y el stand-up como puntos de partida para explorar la humanidad de personas que se encuentran privadas de la libertad. Un tesoro escondido en el interminable catálogo de Amazon, que la verdad merece la pena visionar. También fue parte del documental Dios, una visita incómoda. Este trabajo, estrenado en el 2019, retrata, a través de varios realizadores, la visita polémica que hizo el Papa Francisco a Chile y su escandaloso apoyo al obispo Barros, un obispo acusado de encubrir los abusos sexuales dentro de la iglesia chilena. Antes de detenerme en algunos de los documentales de su obra que valen la pena explorar y reflexionar, escuchemos cómo la propia Alberdi razona sobre su proceso cinematográfico. Con el tipo de documentales que hago, paso mucho tiempo con los personajes y me alimento de muchas historias y estoy por lo menos un año filmando, por lo menos, cada película. Entonces son procesos eternos donde me meto en mundos y conozco gente que no conocería jamás si no fuera con la excusa de la cámara. Me empiezo a llenar como de más familias y de más seres queridos porque se transforman en parte de tu mundo. Aprendo a convivir con personas que no viviría naturalmente, entonces es una excusa para vivir y compartir muchas vidas junto a la mía. Ahora bien, de su filmografía me interesa detenerme en dos películas. En primer lugar, El agente Topo. Con El agente Topo, originalmente, la directora se proponía registrar la actividad de una agencia de detectives a través de un caso. La idea era construir un noir documental. El proceso de investigación para la realización comienza por ahí, y se aventuraba como un desafío difícil, ya que el noir fue y es explorado sobre todo desde la ficción. Una vez elegida la agencia, elige el caso a seguir. Una clienta pide investigar un geriátrico de Santiago de Chile, donde tiene un familiar y tiene serias dudas del trato que recibe. El trabajo de la agencia es planificar la investigación detectivesca, y para ello se ve en la necesidad de infiltrar un anciano para indagar sin levantar sospechas cómo es el trato en la residencia. Comienzan las entrevistas a los posibles infiltrados y llega el turno de un señor mayor que se postula para el trabajo, el inolvidable señor Chami. A partir de este momento, todo cambia en los planes que tenía Alberdi, o justamente como es su método, entendió que la resolución del caso era lo de menos y abandona el objetivo inicial para seguir las ocurrencias del novel investigador. Las relaciones de amistad que él establece son lo afectivo y la película también tiene ese vuelco. O sea, en un punto es como, ok, tengo que darme cuenta que no importa la película de detectives y lo que importa es lo que están viviendo las personas en ese lugar, que no era lo que yo quería construir, pero finalmente es mucho más humano. Tiene todo. Yo creo que La agente Topo es como la película dentro de la película constantemente. O sea, aparte como una película de género negro, comedia, y se va volviendo un documental de observación antropológico emotivo y entrañable, sin dejar las alusiones al género, como esa es la referencia que tiñe toda la película y que de alguna manera es una invitación y una excusa para entrar a este mundo que quizás no entraríamos o no nos darían ganas de ver si fuéramos directo como a la película sobre las residencias de ancianos. Se abre un universo quijotesco. A través de los ojos y los anteojos del señor Chami, descubrimos el pesar del abandono y la soledad de los ancianos en una sociedad de extraños. Pero sobre todo, el valor de la empatía y la preocupación afectuosa por los otros. Chami se embarca en ayudar dentro de la residencia a los que lo necesitan, convirtiendo su misión en algo muy diferente al trabajo que tenía asignado. Y poco le importa, porque entiende que frente a la realidad que observa, su misión es otra. Se trata de un documental que anida un suspiro de compasión auténtico. Como iremos viendo para Alberdi, la realidad está llena de historias insólitas, y en este caso, basta con un tímido protagonista que empieza a revelar esta realidad con un humor exquisito y tratando de llevar dignidad donde pareciera que hace escuela al olvido.
Con la película La memoria infinita, retrata una historia sobre el amor y la memoria. Paulina Urrutia y Augusto Góngora son sus protagonistas y figuras públicas de Chile. Urrutia es una actriz de larga trayectoria y Augusto fue un periodista muy reconocido, sobre todo por su compromiso con la memoria de los años oscuros de la dictadura pinochetista. El documental acompaña uno de los momentos más difíciles de esta pareja. Augusto es diagnosticado de Alzheimer. El universo al que nos invita el film es a una especie de fortaleza que nace de la vulnerabilidad. Nos invita a ser testigos del amor que se tiene que contar cada mañana, y cuando el olvido comienza a ser recurrente, hay destellos de recuerdo que se reconfiguran desde una memoria emocional, y no a partir de esa memoria de los hechos y los números. Pero uno siempre cree que va a ser una película sobre el olvido, y creo que La memoria infinita ante todo es una película sobre el recuerdo. Y me sorprendió ver a una persona que hasta el final siempre recordó, y que recordó su memoria emotiva y que sus dolores estaban muy claros, sus dolores históricos, que sus amores estaban muy presentes, quizás no en una forma racional y no podía comunicar hechos o fechas, pero sí podía comunicar hasta el último día lo que sentía. Y termina siendo una película sobre la permanencia, y esa permanencia me obliga a ir al pasado. Yo también siempre pensé que iba a ser un documental de observación de lo que estaba pasando ahí, en ese momento, en ese contexto con la pareja, pero había tanto que quedaba que había que construir esas asociaciones para entender el presente. Y yo creo que esa es la gran particularidad de La memoria infinita, que nos plantea un nuevo entendimiento de la memoria. No asociada a la información y a los hechos, sino asociada a los afectos y el lenguaje no verbal, yo creo. Cuando la memoria biológica se apaga, hay algo del orden íntimo que no termina de ausentarse. Tal vez solo de ratos, tal vez solo en una mirada o en un gesto. Y es en ese instante de permanencia en donde Alberdi sitúa su sensibilidad y su cámara. Y es allí donde lo que las personas fueron se convierte en un recuerdo infinito, como Augusto Góngora. Esto decía Alberdi en una premiación. Y a mí La memoria infinita me ha enseñado distintas formas de vivir los duelos personales y colectivos. Este año me ha tocado ver a la Paulina presentando la película en medio de su pérdida, conversando su dolor con el público y asumiendo un duelo compartido. Creo que de la misma forma enfrentó el Alzheimer, sin esconderse, hablando del tema y visibilizándolo y asumiendo que tenía que estar en el mundo. Su marido Augusto, por su parte, decía que la forma de reconstituir la memoria colectiva no era desde las cifras ni desde la información, sino desde la memoria emocional. E incluso cuando perdió la memoria, siempre recordó sus dolores y sus amores. La memoria histórica se construye narrando y compartiendo el dolor. Muchas gracias, Paulina y Augusto, por tantas lecciones de amor. Y llegando casi al final, quiero detenerme en algunas consideraciones generales sobre su cine. Alberdi le da un rol central a la investigación. Podríamos decir que es el arquitrabe de su cine. Básicamente concibe la investigación como el ejercicio de conocer y acompañar a sus personajes. Hay algo orgánico en toda su obra. Sus películas se interconectan y hablan entre sí sobre la manera de hacer cine, pero también sobre la manera de vivir. En el siguiente fragmento, Alberdi se detiene en reflexionar qué tienen en común todas sus películas. Yo creo que el punto en común en mis documentales son que todos representan micromundos, y desde el micromundo y la intimidad de los personajes que filmo podemos entender a la sociedad, como a veces las grandes problemáticas sociales no tenemos que plantearlas desde el discurso político, sino desde la experiencia
de los individuos en su cotidiano, y así podemos entender tantas decisiones políticas o tantas formas de vida desde la cotidianidad. Yo creo que se tienen en común todos mis personajes. La suya es una cámara respetuosa y paciente, a tal punto que se invisibiliza, tanto para los personajes de la historia como para el espectador. En el centro de la escena están los tiempos de sus protagonistas, el tiempo de las esperanzas y las frustraciones que van configurando la historia que quiere contar. En algunos casos, la dinámica de un personaje redefine la tesis original. Así pasó, como vimos, con el agente Topo. Este método, que ya es una marca de autor, permite que brote, que fluya la originalidad, entendiendo esta originalidad como la expresión natural de la intimidad de los personajes. En todas sus películas tenemos acceso al mundo interno de los protagonistas. Y acá es donde sucede la magia en el cine de Alberdi. Nos pone de frente a la singularidad de lo común, de lo ordinario, y nos hace preguntarnos cómo es posible que la cámara estuviese ahí para captarlo. Dudamos si es ficción o realidad. Lo cierto es que ponemos en duda lo que concebimos como registro de la realidad y su contracara, la ficcionalización. Su manera de captar la realidad contiene eventos extraordinarios en escenas de la vida corriente y entre personas comunes. Para Alberdi, lo extraordinariamente impredecible se puede interceptar y se puede programar. Más adelante voy a dejar que la propia directora lo explique con la lectura de uno de sus textos más interesantes. En su cine, la autenticidad de los personajes se va revelando poco a poco, en un mundo que en general les es adverso. En muchos casos, esa autenticidad va inaugurando un sentido de dignidad y fortaleza aún en la fragilidad. Es un buen momento para escuchar cómo interpreta su compromiso con lo que cuenta y con la historia en general. Siento un compromiso social, o más bien te diría, siento un compromiso con el tipo de películas que hago, un compromiso histórico de decir, yo filmo el presente y las películas que yo filmo hoy van a ser un archivo de cómo era la sociedad en 100 años más. Si no hay directores que filmen el presente, ¿cómo vamos a dar constancia de cómo era nuestra sociedad en el futuro? Ahora quiero referirme a 3 cualidades distintivas del cine de Maite Alberdi: la paciencia, la madurez y la humanidad. Paciencia entendida como espera creativa, como ejercicio de sensibilidad para captar lo excepcional de la vida cotidiana. Madurez porque demuestra sabiduría en cómo afrontar, a través de su lente, las vicisitudes de la vida y de la manera que sus protagonistas las atraviesan. A este punto sería más sencillo para un realizador, porque el terreno documental lo permite, resolver con una voz en off la descripción de los sucesos y dar algunas generalizaciones. Pero el espíritu documental de Alberdi no se caracteriza por caminar sobre terreno seguro. Y acá entra el tercer aspecto, la humanidad de su cine, representada por ese ejercicio incansable de observación y escucha. Al mismo tiempo, todo esto se combina con una búsqueda estética muy determinada. En sus historias, la belleza se vuelve significativa cada vez que sus protagonistas descubren, revelan su excepcionalidad frente a la cámara. Su proceso de investigación, realización y montaje se cuece a fuego lento, como ella misma lo describe. Sí, yo filmo el presente, y eso es como que están los documentales sobre el pasado y sobre el presente. Y en el presente solo el tiempo me regala la narración, o sea, tiene que pasar tiempo para tener procesos, para tener cambios y para tener historias, porque uno va al cine a ver historias que avanzan y la vida de las personas no cambia de un día para otro, entonces tengo que hacer seguimientos con mucha paciencia, sin la ansiedad de, ok, tengo que tener hoy mi escena, porque las cosas no pasan cuando uno las está esperando, pasan, pero tenemos que plantearnos rodajes que duren en el tiempo, y eso, como que yo creo que para mí el documental es un ejercicio de paciencia y de esperar, confiando en que el tiempo te va a regalar la historia.
Su cine es un universo de afecto por las historias que considera que merecen ser contadas. Que merecen ser contadas por dos razones, porque son testimonio de un tiempo y un espacio histórico determinado. Y también porque expresan algo más universal, una especie de reflejo donde como espectadores podemos recordar aquello que nos hace humanos. Maite Alberdi es una joven directora con una obra en ciernes, es verdad, pero su filmografía ya es imprescindible, ya es necesaria y enriquecedora, no solo para el género documental o para el cine latinoamericano. Es necesaria y enriquecedora para el cine en su conjunto. A continuación, te invito a escuchar el anexo Dicen qué, donde a través de la lectura de un texto vas a conocer de manera directa cómo piensa Maite Alberdi, la protagonista de este capítulo. Buen cine para todos y nos vemos en el próximo episodio.